Buenos días, señores estudiantes. Hoy vamos a ver este tema de pérdidas en motores. Como pueden ver en la figura, el trabajo indicado no está disponible en el eje del motor, sino que existe una serie de pérdidas de energía cuyo resultado es un trabajo efectivo en el eje. Y este es menor al indicado. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos unos parámetros indicados que está dentro del motor. Nosotros contamos con un diámetro de pistón, una relación de compresión, una energía interna del combustible, pero hay unos elementos que nos hacen una resta, que es pérdidas por bombeo, pérdidas por rozamiento y pérdida por mecanismos auxiliares. Y luego de eso ya tenemos algo que se llama el parámetro efectivo, o sea, efectivamente qué es lo que tenemos en la rueda o en la salida del cigüeñal. Eso quiere decir que al parámetro efectivo, a la potencia efectiva, es necesario restar el trabajo de bombeo. Es un valor absoluto. Además, también hay que restar el rozamiento de las piezas en movimiento del motor que consumen trabajo. Y finalmente, el motor tiene que arrastrar dispositivos, unos esenciales para su funcionamiento y otros simples accesorios, que pueden ser un alternador, bombeo de agua, aire acondicionado, radio y entre otros. Dado que muchas de estas pérdidas son comunes en todo el motor, se suele contabilizar para el conjunto de cilindros. O sea, todas estas pérdidas les toca asumirlas al conjunto de motor, o sea, 4 pistones, 6 pistones o 8 pistones. Durante más de un siglo se desarrolló la construcción de motores de combustión interna alternativos. Se ha mantenido como objetivo prioritario incrementar el rendimiento de estas máquinas, considerándose importante mejoras si se comparan los primeros motores diésel, que solo alcanzaban cerca o superior al 20% de rendimiento, con algunas aplicaciones actuales como los grandes motores industriales y marinos, que tienen unos rendimientos cerca del 50%. También los motores de encendido provocado han mejorado su rendimiento, pudiendo llegar a estar alrededor normalmente al 35%. Sin embargo, estas mejoras corresponden a valores máximos en estrecho rango de funcionamiento, o sea que hay una pequeña sección de margen de funcionamiento para este motor con esa eficiencia. Pues el rendimiento medio de los motores de combustión interna alternativa sigue siendo bajo, lo cual se traduce en consumo elevado del combustible. Quiere decir que normalmente un motor combustible diésel está en rendimiento máximo normalmente en 30%. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué pasa con ese otro 70% de energía? Veamos cómo se clasifican las pérdidas mecánicas. Está dada por fricción, la que se da entre metal-metal, que ahí donde viene a hacer su trabajo el aceite. También dado que hay aumento de presiones por cambio de temperaturas y la velocidad lineal del pistón. Y cuando hay mala lubricación ya hay un contacto directo entre metal-metal. Están las pérdidas por periféricos, que tiene que bombear, hacer mover la bomba de agua, mover el alternador, tiene que también hacer el trabajo de bombeo de aire al motor, que para ciertos regímenes puede ser muy fácil, o sea, a bajas revoluciones el bombeo es débil, entonces no entra buena cantidad de aire. Y el motor está diseñado para trabajar a cierto régimen,
diésel está normalmente para entre 2500 y 3400 revoluciones, normalmente. Después de estas revoluciones hay algo que se llama tapón de aire. Por tanto revoluciones del motor, el aire no es capaz de ingresar por el múltiple de emisión y se forma un tapón. Las pérdidas mecánicas que se producen en el motor se pueden agrupar atendiendo al tipo de proceso en la que se originan en pérdidas por fricción, que son originadas en el rozamiento entre las piezas móviles que componen los mecanismos del motor. Pérdidas de bombeo. Se define como el trabajo mecánico realizado por el pistón contra los gases durante el proceso de admisión y escape, es decir, la energía consumida para realizar el proceso de la renovación de la carga. Atendiendo a esta definición de motores 2 tiempos y que son un poco menos, casi nulas, y de motores sobrealimentados cuando la presión de admisión sea superior a la de escape. El lazo de bombeo será positivo y representa un trabajo recuperado, o sea que en motores sobrealimentados las pérdidas por renovación de carga es menor. Hay las pérdidas de aislamiento de auxiliares. Son pérdidas debidas al relacionamiento de los diferentes elementos auxiliares del motor, por ejemplo, bombas de lubricación, bombas de agua, el refrigerante por sí, el combustible, bomba de combustible. En motores sobrealimentados en los que se acciona mecánicamente el compresor, también se considera dicho compresor como un sistema auxiliar. Tal es el caso de las bombas de barrido de motores diésel de 2 tiempos, ya motores muy grandes. Hay otras pérdidas de calor en el motor de combustión que se da principalmente por estos 3 tipos de conducción o 3 factores de la transferencia de calor, que usted lo vio en la materia de transferencia de calor, que se llama conducción, convección y radiación. El proceso de transferencia de calor de un motor de combustión interna alternativo es un problema muy complejo debido a, entre otros aspectos, a la variedad de tanto espacial como temporal que se presenta. Esto quiere decir que cada combustión que se da en el motor es diferente, dado por su cantidad de carga de combustible y número de giros del motor. Por ejemplo, los flujos del calor de un motor varían desde valores muy pequeños y negativos, el proceso de admisión o bajas revoluciones, hasta decenas de megavatios en altas revoluciones. Por otro lado, las partes del motor en contacto con el gas, lo que es pistón, culata y cilindro, son las que generalmente sufren una mayor carga térmica. Además de esta complejidad, hay que tener en cuenta que la transferencia de calor influye directamente sobre las prestaciones, el rendimiento y las emisiones del motor, ya que a una mayor transferencia de calor desde el gas hacia la parte de las paredes implica una menor energía disponible para producir menor trabajo mecánico, o sea que la energía que se iba al pistón realmente se va a las paredes, al aceite o se pierde por los gases. Esto está implicado en una menor potencia y por lo tanto un rendimiento menor. Por otro lado, las reacciones químicas de formación de emisiones contaminantes están influenciadas por las temperaturas de los gases, a su vez dependen de este complejo proceso, o sea que es algo bastante complejo. De las formas más sencillas, formas de propagación de calor está por conducción, que es la que está directamente al pieza de metal, está por radiación, la que usted no puede ver el material o el origen, pero siente el calor. Si usted se para al lado de un vehículo, siente que debajo del vehículo sale calor, pero usted lo siente, pero no lo puede percibir.
por conducción, usted toca una pieza metálica, por ejemplo toca el motor y va a sentir que está caliente, y es por la combustión y también por la fricción. Entonces veamos esta tabla que aquí nos resumen todas las pérdidas que vamos a encontrar en el motor. Y aquí en este gráfico lo que está M punto PSI, que es masa de combustible multiplicado por el poder calorífico inferior del combustible. Esa sería toda la energía que nos entraría al motor. Que ese flujo de energía química suministrada por el combustible. Esta N, que es la potencia efectiva, que es la que realmente vamos a obtener, que es más o menos entre 20 y 30%. ¿Qué pasa con lo demás? ¿Qué es todo eso? Entonces veamos QR, que es el flujo de calor reducido al sistema de refrigeración, que está por aquí arriba. Mucha parte de ese se va al sistema de refrigeración. HG, que es el flujo entálpico asociado al estado térmico de los gases escapes. O sea, mucha energía se pierde en los gases de escape, un poco más del 30%. NG, por aquí abajo, es la potencia mecánica de accionamiento de los auxiliares. Se considera pequeña. QA es el flujo de calor cedido al lubricante, generalmente relacionado con la fricción. HCT, por aquí arriba, es el flujo de entalpía asociado a la energía química disponible en el combustible, no quemado. O sea, parte del combustible, que es lo que se llama normalmente H sub C, que es los combustibles sin quemar. Y Q sub X representa el flujo de energía térmica cedida al ambiente por convección y radiación. Q sub X está por acá. Entonces veamos que toda esta parte es la que se pierde, más o menos un 70%. Calor de gases, accionamiento de periféricos. Y solo esta N, o sea, entalpía o potencia efectiva, es la que vamos a poder ejercer sobre el cigüeñal y luego en las ruedas. Todo lo demás son pérdidas. Entonces por eso en combustión es muy difícil buscar grandes eficiencias, y por eso ya la tendencia actual es emigrar hacia motores eléctricos que tienen una eficiencia superior al 95%. Desde el punto de vista térmico es interesante conocer no solo la cantidad total de calor cedido por el motor, sino también su localización temporal y espacial, o sea, dónde es que están las pérdidas. Así sería posible determinar las necesidades específicas de refrigeración de cada una de sus partes, o sea, y por lo tanto establecer las medidas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. O sea, quiere decir que un sistema de refrigeración no se diseña así a la carrera, hay que ver qué puntos o qué partes hay que suministrarle más refrigeración. También es interesante conocer cómo cambian estas necesidades de refrigeración en función de las condiciones operativas del motor, o sea, según las revoluciones. Tengan en cuenta que cuando usted enciende un motor, normalmente el radiador está cerrado, está en circuito cerrado, y con la temperatura se abre una llave y funciona un sistema de refrigeración más grande. En este apartado se estudian las tendencias principales del flujo de calor en función de estos tres puntos de vista: distribución espacial, distribución temporal y condiciones operativas. O sea, velocidad, régimen y temperatura.
Entonces, por eso es, como les comentaba, es muy importante estudiar los sistemas de refrigeración requieren de mucho diseño y muchas condiciones. Por ejemplo, en este esquema está un sistema clásico de refrigeración por líquido, que uno creía pues que tenemos principalmente un radiador, va una bomba y nos lo mueve por alrededor de todos los pistones. Eso en la actualidad hay que ver eso. Aquí se podría variar el caudal y velocidad, el caudal con que va el flujo, la temperatura, la idea es que sea lo más constante. Y lo que vemos aquí abajo, que ya un sistema mucho más moderno, que el ventilador en ciertas ocasiones prende o se apaga a cierta temperatura, no está funciona constantemente. Entonces también quiere decir que los flujos refrigerantes utilizados suelen ser mezclas de entre agua y etileglicol o glicol también llamado, o líquido refrigerante, en proporciones que varían 50-50 o 40-60, aunque mucha gente recomienda que sea 100% puro para evitar corrosión. Mediante el uso de estas mezclas se consigue, por un lado, que aumente el punto de ebullición del agua, que eso es lo que hace principalmente el líquido refrigerante. El agua normalmente hierve a 95-100 grados centígrados, mientras que estos líquidos refrigerantes se pueden retardar hasta unos 115, 120 o un poco más. Mediante el uso de estas mezclas se consigue, por un lado, que aumente el punto de ebullición del agua, permitiendo alcanzar temperaturas muy superiores a 100 grados centígrados, consecuentemente 120 grados centígrados, o sea que ya el agua no se va a evaporar o hierve a los 100 grados, sino que va a hervir o evaporarse a los 110, 120. Y por otro, que disminuyen la temperatura de congelación, en el caso de líquidos antirrefrigerantes. Lo que es fundamental para arranque en temperaturas inferiores a 0 grados. Nosotros en este país no tenemos este inconveniente. Y también tenemos la ventaja pues que estos glicol o líquidos refrigerantes pueden reducir la cavitación e inhibir la formación de ácidos y la corrosión en el sistema de escape. Vemos que este tema es relativamente sencillo, no es muy mencionado, pero ahí podemos entender pues, por qué no se puede tener 100% de eficiencia en la combustión de motores. Se pierde un 70% en calor, refrigerante, fricción, movimientos periféricos y otros elementos más. Solo con mucha eficiencia se está llegando a un 50% de motores muy especiales que se usan en generación o plantas de generación en condiciones y preparaciones muy especiales. Bueno, señores, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.